Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo capítulo del Camino a la No Dualidad, un espacio para recordar juntos que somos en esencia conciencia, amor incondicional y presencia. En el episodio anterior contemplamos brevemente una introducción del mapa de los niveles de conciencia de David Hawkins y hoy nos vamos a detener en los primeros dos niveles por debajo de 200. Recordemos que los niveles por debajo de 200 son estados de energía que aún sostienen el sufrimiento humano y la percepción de separación. Antes de introducirlos a los primeros dos niveles de conciencia, que son la vergüenza y la culpa, me gustaría contextualizarlos un poco para aquellos que aún no tienen cercanía con las lecturas de David Hawkins, quién era él y bueno, de algún modo por qué construyó esta escala. Entonces, David Ramón Hawkins fue un médico psiquiatra y maestro espiritual, el cual dedicó gran parte de su vida a investigar la conciencia humana. Él tuvo una revelación de la conciencia a los 3 años de vida, la cual le hizo comprender en ese momento que él no era su cuerpo, que él no era realmente todo lo que estaba experimentando. Y desde ese momento inició un proceso, un camino que lo llevó a observar cómo las personas percibían y vivían la realidad de maneras muy diferentes, en las que lograba ver que algunas vivían desde la culpa y su vida misma la percibían desde allí, la vivían desde allí, y asimismo otras personas desde el miedo, el dolor, y asimismo otras desde la paz y el amor incondicional. Para darle estructura a estas observaciones, Hawkins creó un mapa de los niveles de conciencia. Este mapa, del cual hemos empezado a hablar en estos capítulos, ordena distintos estados internos en una escala que va de 1 a 1000, donde cada nivel refleja una energía, una forma de ver el mundo y una calidad de vida completamente distinta. El método que Hawkins desarrolló para construir esta escala fue a través de la kinesiología aplicada, a través de una técnica que mide respuestas musculares como indicador de verdad o no verdad, o también conocido como falsedad. A través de miles de pruebas con personas de todo el mundo, logró calibrar qué nivel de conciencia corresponde a cada emoción o estado mental. Entonces los niveles bajos, por debajo de 200, se caracterizan por emociones que drenan la energía, como la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo o el enojo, y estas mismas generan mucho sufrimiento. Y los niveles a partir de 200 representan un salto hacia la vida con poder y con mayor autenticidad. Allí se encuentran la valentía, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz y finalmente la iluminación. Entonces, David Hawkins explicó que en el nivel 200 se marca un punto crítico, pues es el umbral que separa la energía de debilidad de la energía de poder. Por debajo de 200, entonces la conciencia se experimenta en emociones densas, en patrones de miedo y en visiones del mundo limitadas y también pues de las personas. Son niveles donde la vida se percibe como amenaza, lucha o vacío. Y aunque estos pueden ser estados muy dolorosos, no son errores. Son expresiones temporales de la mente que pueden servir como oportunidades para volver a ser conscientes del ser. Recordemos que David Hawkins hizo todo este trabajo para ayudarnos a darnos cuenta de que vivíamos en la dualidad y que era importante empezar a iniciar un camino para recobrar la no dualidad, es decir, para entender que el mundo no se dividía entre bueno o malo, ¿sí? Y que realmente estos niveles eran útiles para nosotros para comprender realmente la inocencia que hay en cada ser que nos rodea y que inclusive hay en nosotros mismos. Pero bueno, eso es un tema del cual vamos a hablar siempre más adelante, porque conlleva pues primero iniciar a comprender la escala y sus niveles. Bueno, ahora bien, vamos a comenzar desde el nivel más bajo de conciencia, que es la vergüenza, calibrando en 20. Hawkins explica que en la vergüenza se percibe la vida como algo insoportable y sin valor.
La persona tiende a sentirse muy defectuosa, con muy poco valor, se siente inclusive indigna de existir. Y aquí se suelen presentar pensamientos muy autodestructivos. Las emociones más dominantes son la humillación, la indignidad y nuevamente un estado de repulsión hacia uno mismo. La perspectiva de vida suele ser trágica, sin salida, nada tiene solución. Y bueno, aquí vamos a observar que se da mucho en casos como de personas que han sufrido algún tipo de abuso y que creen que tal abuso fue su culpa. Entonces por eso, debido a esa culpa que cargan, sienten que no merecen nada bueno. También se ve en casos de personas que experimentan tanta vergüenza que esta emoción los ha llevado a consumir drogas, ¿cierto? A tener algún tipo de adicción o algún tipo de autodestrucción como lastimarse, cortarse e inclusive evitar relaciones tóxicas en la que piensan y sienten que no merecen, ¿no? Que no se merecen nada bueno, que no se merecen nada mejor y que inclusive se merecen vivir como lo están haciendo. Hawking dice que aunque la mente crea que está indigna, ¿no? Sucia, manchada, la realidad espiritual es que el ser nunca lo está. O sea, el ser es intacto. El ser no es imperfecto, no es limitado, ¿cierto? No tiene ningún tipo de estos adjetivos negativos. Y la vergüenza aquí viene siendo solamente una distorsión pasajera de la percepción. Entonces recordemos que cada nivel de conciencia es un estado de percepción. Entonces yo percibo la vida desde este nivel en el cual me encuentro. Entonces si yo estoy desde el nivel de la vergüenza, voy a percibir la vida desde allí. Si me encuentro en el nivel de la culpa, voy a percibir la vida con culpa. Si me encuentro en el nivel de la voluntad, voy a percibir la vida desde la voluntad, desde las ganas. Si me encuentro en el nivel del amor, voy a percibir la vida con amor a mi alrededor. Voy a tener una mayor capacidad de ser compasivo conmigo, con el otro, de comprender que todos somos iguales, que nadie es perfecto, desde un punto de vista terrenal, ¿no? Porque ya en un nivel espiritual, la perfección habita en todos nosotros. Entonces, para trascender este nivel, debemos reconocer que no somos nuestros errores, ni las voces que escuchamos en nuestra mente que nos condenan, que nos culpan, que nos hacen sentir que somos dignos de sufrir, que no merecemos más, que no merecemos más amor. Entonces aquí es clave poder empezar a habitar la compasión hacia uno mismo, siendo un paso hacia la liberación de este nivel de conciencia. También es importante agregar que aunque una persona se encuentre habitando este nivel de conciencia, no significa que este va a ser siempre así. Como bien decía anteriormente, es algo temporal, son estados mentales temporales, aunque esto pueda significar que sí sea en una sola vida, es decir, que una persona pueda habitar en este nivel de conciencia durante toda esta vida. ¿Sí? Lo podemos ver de pronto en habitantes de la calle, ¿no? Personas que se encuentran en estas condiciones, que por más que intenten ayudarlos, por más que busquen maneras como de rehabilitarlos, vuelven y viven desde este nivel. Esto tiene un propósito espiritual, el cual de pronto desde el ego no entendemos y no respetamos, pero desde el ser sabemos que es perfecto tal y como es. Ahora vamos a hablar del segundo nivel, la culpa, calibrando en 30. La culpa es aquello que nos juzga y nos condena. Nos dice, eres malo, te equivocaste, no mereces. Y desde ese mismo lente se proyecta hacia afuera, viendo al otro como alguien malo, alguien que tiene malas intenciones, alguien que tiene la culpa. En este nivel se vuelve difícil aceptar errores, tendemos a guardar mucho rencor y a levantar mecanismos de autoprotección que terminan haciéndonos más daño, ¿no? Mecanismos de me tengo que cuidar, no puedo confiar en el otro, si confío demasiado me hacen daño, juegan conmigo, ¿no? Ese tipo de narrativas que estoy segura que en algún momento todos hemos experimentado.
Entonces la mente, atrapada en la culpa, se convierte en una víctima, en un victimario. Y el ser, como bien hemos venido expresando, no habita la culpa, no la conoce, no sabe qué es eso, pues el ser es inocencia eterna. Y comprender esto es importante porque es recordar que en los niveles bajos de conciencia los seres humanos no actúan por maldad, sino desde la ignorancia del amor. ¿Sí? Entonces por eso vamos a escuchar cómo resuena bastante esa frase de Jesús que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase es un recordatorio de que más allá de los juicios de la mente, ¿no? Desde esa mente que juzga, que quiere que el otro pague por lo que hizo, está la inocencia del ser que hay en cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando Jesús dice así, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, realmente él se refiere a que cada ser humano en ese momento está habitando un nivel de conciencia que no le permite de alguna manera vivir el amor, acercarse al amor, actuar desde allí. ¿Sí? Esto es bastante importante comprenderlo, ¿sí? Y en la medida que uno va integrando los niveles de conciencia, pues le va encontrando mucho más sentido. Entonces, desde este nivel de la culpa, vamos a observar personas que no han logrado perdonarse por haber fallado de pronto en algún momento de su vida, por haber cometido algún error, inclusive por perder a alguien querido, ¿no? Se llenan de culpa y sienten que fue por ellos, que esta persona ya no está, se culpabilizan demasiado, ¿no? Y sienten que por ende, por esta culpa que cargan, no merecen amor. ¿Sí? También, como lo mencioné ahorita, son personas que tienden a condenar demasiado a los demás. Entonces dicen: tal persona me lastimó porque es una mala persona, ¿no? No logran ver más allá, no logran ver que si el otro lastima también es porque de algún modo está lastimado y también ha construido todos estos mecanismos de autoprotección. Entonces, para trascender la culpa es importante primero mirarse, ¿no? Mirarse uno a uno, mirarse hacia adentro y comprender que el otro, al igual que yo, está en este camino, está en este proceso, que al igual que yo tiene toda una historia, ¿no? Viene de toda una historia, ha tenido diferentes experiencias y es muy necesario tener mucha compasión, tener esa capacidad de ser compasivo y de perdonar, ¿no? Quitarnos como esa soberbia que nos hace creer que podemos juzgar, que podemos condenar a los demás. Y recordar que si yo condeno a mi hermano, pues también me estoy condenando a mí. Si yo no perdono, yo no me estoy perdonando a mí. Porque de punto, desde esa visión del ser, sabemos que nadie está separado de nadie. La no dualidad es esa, es comprender que tú no eres diferente a mí y yo no soy diferente a ti. Y por más que hayan discursos que sí, que nos quieren desde el ego decir: no, es que el otro no es un espejo, el otro, tú no eres igual al otro, tú no eres él. Profundamente, más allá de todos, es así, sí somos el otro. Y eso es lo que vamos a descubrir en el camino hacia la no dualidad. Vamos a comprender que como yo te estoy viendo a ti, me estoy viendo a mí mismo. Como yo te estoy condenando a ti, me estoy condenando a mí. Entonces, liberarse de la culpa es entender que nadie daña con intención, que nadie busca realmente herirte, nadie busca realmente actuar desde esa inconsciencia, lo hace precisamente por la misma inconsciencia que tiene. Por eso, en la medida que uno cada vez se hace más consciente de sí mismo y del ser de Dios, es difícil que vuelvas a cometer los mismos errores. De hecho, te vuelves muchísimo más compasivo, muchísimo más comprensivo con el dolor ajeno, porque también puedes ser compasivo con tu propio dolor y ya te relacionas desde un lugar más amoroso, ¿no? Mucho más misericordioso. ¿Listo? Entonces, bueno, este es el segundo nivel de conciencia, la culpa. En el siguiente capítulo voy a hablar de los siguientes dos niveles. Para finalizar, quiero expresar que estos niveles por debajo de 200 tienen en común una ilusión, y es la de sentir que estamos desconectados del amor, que estamos desconectados de Dios y de los demás. Inclusive podemos pensar que en estos niveles creemos en Dios, sin embargo nuestra percepción de Dios
está asociada al mismo nivel de conciencia, es decir, vemos a Dios como alguien que nos castiga, como alguien que nos culpa, como un ser que debe perdonarnos, ¿cierto? Le pedimos que perdone nuestros pecados, pero Dios, digamos, en su infinitud, en su omnipresencia, Él no necesita perdonarnos. Hay todo un tema alrededor de la percepción que tenemos de Dios basada en el ego, que también voy a hablar de eso en uno de los capítulos, pero sí, ciertamente Dios es amor, así que en el amor no hay dualidad y no es posible que haya una visión errática del hombre, ¿listo? Entonces, nada de esto, ninguna de estos niveles de conciencia nuevamente toca la esencia de lo que somos. El ser permanece intacto incluso cuando la mente se identifica con estas emociones y estas experiencias. Bueno, finalmente, pues muchas gracias por acompañarme en este segundo capítulo del Camino de la No Dualidad. Que la conciencia nos recuerde una y otra vez que somos eternos y que somos amor. Gloria in excelsis